Bueno, según en lo que tenemos en el calendario, hoy toca hablar sobre células, sobre ya cuestiones del sedimento urinario, como ya les mencionaba, y vamos a ver células epiteliales, su morfología normal, y también vamos a describir la cuestión de células de origen sanguíneo, cómo serían los eritrocitos y los leucocitos. Y como está un poquito pesadita la presentación, vamos a dar inicio. Bueno, antes de empezar, es importante que tengan en cuenta que para poder identificar adecuadamente las células, se debe de seguir ciertas reglas. Y esto para que no las interpretemos de forma inadecuada, porque a veces no sabemos cómo interpretar las células. Y como vamos a ver cuando toquemos la parte de la interpretación clínica, también depende mucho la toma de la muestra, de cómo o de la distribución que se encuentra de células en el sedimento urinario, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque también en eso va a cambiar nuestro reporte. No es lo mismo una muestra de sonda que una muestra de emisión espontánea, va a tener diferencias. Y tenemos que tener en cuenta eso para poder hacer un reporte y que el médico pueda interpretarlo y se le pueda dar un tratamiento. Ahora, es importante seguir en la medida de lo posible estas reglas porque sin ellas claramente le estamos reduciendo valor a nuestro estudio, a nuestra identificación. Claramente debemos de aprovechar todo lo que tenemos a la mano para poder identificar adecuadamente los elementos formes y el paciente se pueda diagnosticar, porque ese es el fin de todo, ¿sí? Darle que el diagnóstico se le pueda dar al paciente y se pueda tratar. Bueno, para empezar, es muy recomendable que utilicen algún tipo de tinción o un método contrastante como sería un microscopio de contraste de fases. Pero dado que es muy caro que les compren un microscopio de contraste de fases, es una inversión que sí, posiblemente no está al bolsillo de todos, lo que pueden emplear es una tinción. Tinciones de cualquier tipo, puede ser la más habitual, y en este caso la que está enfocada al sedimento urinario, sería la tinción de Stenheimer-Malvin. Pero pueden utilizar azul de metileno que viene en su kit de baciloscopía. Pueden utilizar safranina nada más, que viene en su kit de Gram. Pueden utilizar eosina, eh, Lugol incluso. La cuestión es darle un contraste a esas células para que las podamos diferenciar, porque es muy complicado, la verdad, a veces poderlas distinguir. Y aparte, si yo no sé utilizar adecuadamente mi microscopio, eso todavía es otra cosa que reduce, eh, la posibilidad de que yo pueda identificar estos elementos formes, ¿sí? Ahora, deben de recordar que todas sus preparaciones las deben de empezar a ver en 10, ¿sí? Recuerden esto siempre y esto aplica para la mayoría de las muestras. Se debe de empezar a ver en 10 para ver el panorama de las células, la distribución, en qué sitios se encuentran mayor concentradas las células, porque desgraciadamente quisiéramos que la preparación entre porta y cubreobjetos fuera homogénea completamente, pero no es posible, ¿sí? Siempre va a haber lugares en donde se concentren más las células o donde no haya células. Y por ejemplo, muchos elementos formes que son pesados se van a las orillas del portaobjetos, los cilindros, los cristales, alguna célula. Entonces, por esta razón debemos de ver toda la preparación para ver si no está por ahí un elemento forme escondido que pueda ser clínicamente útil, ¿sí? Y debemos de hacer esto siempre, porque eso es un mito de que a esas orinas que no les marca nada el examen químico, posiblemente no haya nada en el sedimento. Recuerden que siempre va a haber alguien que se salga de esas reglas generales. Nunca va a haber cosas definitivas en el área de la biología, y en este caso pasa lo mismo. Posiblemente en la mayoría de las personas, no se les observe nada, pero siempre va a haber alguien que se salga de esa regla y puede que encontremos elementos formes
extremadamente relevantes y que el examen químico esté normal, ¿sí? Entonces, por esta razón, siempre debemos de empezar a 10. Y recuerden que les comentaba que incluso esto hasta hace más fácil mi trabajo, porque ya en 10 yo puedo determinar cuánto tiempo le voy a otorgar a esa muestra. Si está completamente limpia esa muestra, con 10 campos que vea ya es más que suficiente, porque a lo mejor ya no veo nada más, porque está completamente sin ningún elemento forme. Pero caso contrario, es un paciente que tiene un montonal de elementos forme, que le veo células raras y cuestiones por el estilo. Pues con este paciente sí me voy a tardar un poquito más. Entonces, eso me ayuda inicialmente a acelerar el trabajo. Ya posteriormente pasamos a 40 para, en esta situación, identificar ahora sí los elementos formes y hacer su reporte. Y puede a veces ser necesario llegar hasta 100, porque a veces no es posible distinguir ciertas estructuras. Por ejemplo, a veces los leucocitos cuando se deshidratan se contraen, se contraen y es muy complicado verles el núcleo, ¿sí? O identificarlos como leucocitos, nada más vemos una bola. Y tenemos las dudas y a lo mejor la observación en 100 me ayude a poderlos diferenciar. Ahora, debemos de recordar que las células no son planas, ¿sí? Son estructuras tridimensionales, y eso estoy hablando específicamente de la orina. Y creo yo que a muchos les ha pasado que a veces están viendo su sedimento y ven a las células que van rodando. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que a veces, dependiendo cómo se acomoden las células, pueden tener una morfología distinta, pero eso no significa que sea otra célula o que esté alterada, sino que estoy viendo la célula en otra posición, ¿sí? Es como nosotros los humanos. A veces hay personas que dicen que para tomarse fotos tienen que estar en cierto perfil porque ese perfil les favorece. Lo mismo pasa con las células. Hay perfiles que les favorece y que podemos ver bien su morfología y hay otros que no, que nos metemos en problemas y a veces les estamos poniendo otro nombre, eh, cuando realmente es un tipo celular tal vez completamente normal. Ahora, claramente para la identificación de las células es recomendable tener nociones básicas de lo que es la histología, de saber cómo está su distribución en el tejido, ¿sí? Eso pasa en la normalidad, debemos estar conscientes, pero cuando hay algún tipo de alteración, las células tienden a cambiar muchísimo y todavía si se desprenden de ese tejido, interactúan con los líquidos, en este caso, como por ejemplo la orina, con alguna otra sustancia, con microorganismos, y eso puede generar que se alteren un poco y que también se salgan de la regla general, porque a veces yo veo cursos o algo por el estilo que les dan unas pautas así bien definitivas de lo que es una célula. Que, por ejemplo, luego veo que dicen: "La célula renal solamente puede medir 10 micrómetros. Si mide más de 10 micrómetros, ya no es una célula renal". Eso no es posible. Eso a lo mejor es comportamiento, lo veo en el tejido, pero cuando la célula se desprende, se degenera, o hay microorganismos, o cualquier otra circunstancia, puede interferir en la morfología y ya no la voy a ver a lo mejor de 10 micrómetros, a lo mejor la veo más grande o la veo más pequeña, y eso no descarta que sea célula renal, ¿sí? Sino que por las alteraciones que sufrió, tiene en este caso estas modificaciones, así que no hay que ser tan cerrados en esa cuestión. Ahora, para hacer un buen análisis, y esto hablo en general, si han tomado ustedes algún curso, por ejemplo, de hematología, principalmente los que vienen de la escuela del doctor Carrillo, les enseñan a sus alumnos que deben de hacer una interpretación de lo que están viendo y aunarlo a la parte clínica para dar una posible interpretación y el médico tenga, en este caso, mayor facilidad de poder leer esos resultados y dar un diagnóstico. Entonces, para eso es necesario que nosotros tengamos en cuenta la historia clínica del paciente, ¿sí? Porque muchas veces nos encerramos en el laboratorio y no tenemos conocimiento del paciente. A veces nos mandan la solicitud, no vienen síntomas, no viene nada,
no vienen medicamentos y a veces vemos cosas extrañas que no sabemos correlacionar, ¿por qué? Porque no tenemos datos del paciente, ¿sí? Entonces, tenemos que tener la historia clínica, hay que hacer esto. Si quieren realizar un buen informe y tener buenos resultados, debemos de checar esta parte, hacer esa mancuerna con el médico. Y adicionalmente, debemos saber cómo se recolectó esa muestra, porque como ya previamente les decía, no es lo mismo observar un sedimento urinario de una muestra obtenida por sonda que de una muestra por micción espontánea. Sí, aquí cambia la definición de distribución normal de células. Y ahorita vamos a checar eso, no se preocupen. Y como les comentaba, las células son estructuras tridimensionales, ¿sí? Si yo les pongo este ejemplo, hagan de cuenta que yo me voy a subir al edificio más alto que ustedes se imaginen y voy a ver hacia abajo. Cuando veo hacia abajo, voy a ver personas claramente que van caminando, ¿sí? Pero dependiendo cómo se acomoden estas personas, es lo que yo voy a ver, ¿sí? Si yo estoy viendo hacia abajo y las personas están de pie caminando abajo, ¿cómo las voy a observar? Las voy a ver así, ¿sí? Voy a ver que tienen una cabeza, veo que tienen brazos. Por ejemplo, esta persona de aquí, le veo que tiene la cabeza y tiene brazos, pero no le veo que no tenga pies. No se los veo, no queda en mi visión, ¿sí? Pero eso no significa que esta persona no tenga pies. Claramente los tiene, pero solo que está en una posición que yo no lo puedo ver. Caso contrario, si yo estoy en este edificio alto y estoy viendo hacia abajo, y resulta que las personas en lugar de estar de pie se acuestan, pues ya veo que estas personas tienen cabeza, tienen brazos, tienen pies, ¿sí? Ya estoy viendo su morfología completa. Y lo mismo pasa con las células, dependiendo cómo se acomoden, es lo que vamos a ver. Y aquí se los represento con estas células cilíndricas. Vean, estas células cilíndricas, que aquí lo estoy representando como este cilindro, si esta célula cilíndrica queda en el portaobjetos acostadita, como vemos aquí, pues le voy a ver toda su morfología, voy a ver esa morfología alargada con el núcleo polarizado. eh, Vaya, la voy a ver bien su estructura. Pero caso contrario, si estas células cilíndricas quedan de pie, como en este ejemplo, todas quedan paraditas. No voy a ver un cilindro, voy a ver la parte superficial. ¿Y cómo las vería? Vean aquí, pareciera que son esféricas, pero es porque las estoy viendo desde una posición diferente, ¿sí? Pero siempre digo que hay alguien que va a delatar a todos, ¿sí? Siempre va a haber un chismoso en el grupo que nos va a delatar, como en el laboratorio también siempre tenemos ahí a un integrante del laboratorio que se sabe de todas, todas. Aquí pasa igual, vean, esta célula aquí se quiso acostar, quiso ser diferente y dijo, no, yo me quiero acostar para que vean que yo soy cilíndrica. Y es así como identificamos a las células. Debemos de ver todo el contexto, todo el contorno. Alguna debe de estar acostadita o diciéndonos quiénes son. Y aquí, ¿quién me está diciendo quiénes son estas? Esta de aquí sé que se quiso acostar. Y esta me está diciendo que son cilíndricas. Y por ejemplo, si ustedes van a libros de citología, esto lo van a ver como una agrupación empalizada, le llaman, ¿sí? Como una cerca se posicionan las células, una al lado de otra, y este que estamos aquí le llaman comúnmente como panal de abejas, y son el mismo tipo celular, pero están en distinta posición, como pueden ver acá, ¿sí? Y ven aquí, y esto se los digo porque especialmente en México tenemos problemas con la identificación de células. En esta situación hay varias vertientes que nos dicen sobre alteraciones celulares que no son alteraciones celulares y nos empiezan a inventar morfotipos celulares y esto es mentira. Por ejemplo, acá, esta célula, si se dan cuenta, pareciera que está fusiforme, que está delgadita, ¿sí? Que por ahí una vertiente dice que estas se llaman células naviculares
y que se observan cuando los pacientes tienen infecciones crónicas del tracto urinario, según ellos. Pero eso está muy alejado de la realidad, porque esta célula no tiene esa morfología así. Vean, se le dan unos golpecitos al portaobjetos para que gire la célula, y ahorita van a ver ustedes con sus propios ojos cómo gira, y vean que ya tiene la morfología que estamos acostumbrados a ver de una célula escamosa, ¿sí? Entonces, ¿la célula estaba alterada? La respuesta es no, solamente que estaba en otra posición, ¿sí? Y eso es lo que yo estaba viendo. Entonces, tengan en cuenta esto para, evitar errores, evitar confusiones. Bueno, este esquema que les coloco aquí es muy general hasta cierto punto, porque tengan en cuenta esto siempre, de verdad que lo siempre tenganlo, estén conscientes de eso. Los libros, y eso pasa igual con los valores de referencia, siempre nos van a poner lo frecuente, pero siempre va a haber personas que se salgan de ese frecuente y no significa que estén mal, sino que así son ellos, están normales según, su genética de ellos, lo que ustedes gusten. Entonces, siempre va a haber cuestiones que se salgan de esa regla. ¿Y qué les quiero decir con todo esto? Esta es una distribución frecuente de células, tanto en mujeres como hombres, pero puede que haya personas que tengan una distribución distinta por cuestiones de nacimiento ya, normales para ellos, ¿sí? Esa es una de las explicaciones por las que también a mí no me gusta llamar a las células que provienen de un sitio en específico. Por ejemplo, decir células uretrales, células de pelvis renal y cuestiones por el estilo, porque ¿cómo sabemos nosotros que no estamos viendo un paciente que se sale de esa regla general? ¿Y cómo podemos afirmar con nuestros propios ojos que esa célula proviene de ahí? ¿Acaso mi ojo hace inmunocitoquímicas o algo por el estilo para determinar que se desprendieron de ahí? Pues claramente eso no es posible. Hay que saber nuestras limitantes, ¿sí? Entonces vean aquí, esta es la distribución general. Vean, como podrán ver, el epitelio que tiene mayor distribución, ¿cuál es? En este caso está en color rojo y es el urotelio. Anteriormente se le llamaba epitelio de transición, pero esto ya no es correcto, ya desde hace mucho tiempo se estableció que se debería de denominar como urotelio y no epitelio de transición. Y bueno, este se encuentra cálices menores, pelvis renal, uréteres y vejiga, y una parte de la uretra, ¿sí? El epitelio cúbico simple lo encontramos en los túbulos renales como el túbulo proximal, el distal, el colector, y en conjunto los conocemos como células tubulares renales, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, existen diferencias en esta situación por sexo en la distribución de epitelios en la uretra. Si se dan cuenta, los epitelios son distintos en la uretra masculina y en la uretra femenina, y eso explica muchas cosas de lo que vemos cotidianamente. Y ahorita vamos a ver por qué. Vean, ya les comentaba que en la parte inicial de la uretra hay epitelio urotelial, ¿sí? Vean, en ambos sexos, eso es algo que se conserva. Solamente que en el hombre esta parte se le llama uretra prostática y en las mujeres es uretra anterior. Pero vean que el epitelio que tiene mayor distribución en la uretra masculina, ¿cuál es? Es el epitelio cilíndrico, que puede ser pseudo o estratificado. Y solamente en la parte final, ya lo que sería casi el meato urinario, hay un epitelio escamoso. Ahora,
En la uretra femenina vean que en la mayor parte de su uretra es epitelio escamoso, ¿sí? Y aparte también este epitelio escamoso, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en una zona de la vejiga que se le denomina trígono vesical, ¿sí? Aquí también encontramos epitelio escamoso. ¿Y por qué les decía que esto explica muchas cosas de lo que vemos en el sedimento urinario? Porque, vean acá, ustedes sabrán o con su experiencia habrán visto que es muy común encontrar células escamosas en una muestra de una mujer. ¿Por qué? Porque ven que la mayor parte de su uretra es epitelio escamoso, ¿sí? En cambio, en la uretra masculina solamente en una pequeña porción, que si se recolecta la muestra de forma adecuada, eliminando el primer chorro, este primer chorro va a limpiar todo lo que esté en la uretra, va a eliminar las células escamosas de aquí, y entonces lo que yo voy a ver en el sedimento es una muestra con muy poquitas células, ¿sí? De esa forma ustedes pueden diferenciar una muestra que proviene de una persona del sexo masculino de una del sexo femenino. La del sexo masculino, su sedimento va a tener muy poquitas células, en cambio la de una mujer comúnmente va a tener muchas células escamosas, específicamente hablando de las escamosas. Bueno, a mí me gusta hablar desde abajo hacia arriba, entonces les voy a empezar a explicar de la uretra los epitelios que encontramos acá, cómo distinguirlos. Bueno, ya vimos que hay diferencias dependiendo si hablamos de uretra femenina y uretra masculina, ¿sí? Hay diferencias por sexo, pero también puede haber diferencias por edad o por algunas cuestiones, por ejemplo, como la menopausia. De nuevo, por esta razón no debemos de llamar a las células que se descaman de un sitio en específico porque no es posible saber el tipo de paciente que estoy observando en ese momento, ¿sí? Si queda dentro del grupo normal o el grupo que es infrecuente y que tiene el epitelio una distribución distinta, ¿sí? Vean, aquí solamente es una parte para explicarles lo que hay en la uretra distal masculina. Recuerden que les comentaba que ya en la parte final de la uretra masculina hay epitelio escamoso, ¿sí? Vean acá. Esto es epitelio escamoso de aquí para acá y de aquí para acá es un epitelio de tipo cilíndrico, ¿sí? Y esto lo pueden encontrar en cualquier libro de histología, incluso en los libros de anatomía también vienen. No vayan a leer un libro de uroanálisis porque esos vienen mal, ¿sí? Vienen mal en la parte de las células. Así que ahí sí no les recomendaría que no checaran esos, pero sí lo pueden hacer en uno de histología o alguno de anatomía. Y bien, aquí les pongo un ejemplo. Esta es una captura que tomé de una universidad en la que nos está hablando de qué, de la parte prostática, de un corte de la uretra prostática. Y si recuerdan, yo les comentaba que en el caso de ambos sexos, en esta zona, llamada uretra prostática en hombres y uretra anterior en mujeres, hay un epitelio urotelial. Entonces quiero que vean esta imagen. Si le ponen atención, van a ver celulitas que tienen dos núcleos, que tienen uno, pero van a ver células principalmente, en este caso, características que tienen dos núcleos. Esas células que tienen dos núcleos, como la vamos a ver más adelante, y como probablemente también ya lo sepan, se trata de urotelio, ¿sí? Es urotelio y ven que efectivamente en uretra prostática tenemos este tejido. Como les comentaba, eso lo pueden checar en cualquier libro de histología y de anatomía. Y bueno, aquí solamente una representación de la histología del epitelio escamoso que ya previamente les comentaba, que es un epitelio estratificado. Eso significa que son muchas capas de células que vienen desde las capas basales, que son células madre, que van a regenerar el epitelio. Y conforme va subiendo este tejido,
las células van madurando. Entonces, las células que están aquí en la superficie son células maduras y vean cómo están de aplanadas, ¿sí? Estas son células superficiales maduras y las de abajo serían células basales que están inmaduras y que son las que van a regenerar el epitelio. Y por este otro lado, les estoy mostrando un corte de tejido de un epitelio cilíndrico. Que vean que en este caso los núcleos se encuentran cargados hacia un extremo, ¿sí? Se encuentran en la región basal, por eso todos están hasta abajo. Y ya en la parte superior está la célula cilíndrica. Bueno, hablamos primero del epitelio escamoso. Este es su nombre completo, epitelio escamoso estratificado no queratinizado, pero solamente lo vamos a informar como células escamosas, no es necesario ponerle más allá de eso para que el nombre no esté tan largo y aparte ya se entiende de qué estamos hablando. Ahora, este tejido, como ya les comentaba, es estratificado, tiene muchas capas de células y podemos agruparlas en tres grupos o podemos diferenciarlas en tres grupos. Las células de la superficie que son maduras, que ya alcanzaron su madurez, las células intermedias y las células profundas, que en este caso abarca las células parabasales y basales, que sería como más o menos esta región, eh, que son células que están inmaduras todavía, que se están, en este caso, sintetizando proteínas para poder alcanzar esa madurez. Es un epitelio que recambia mucho, se está desprendiendo continuamente células, por esa razón lo encontramos muy frecuentemente. La vida media de una célula escamosa es de 4 días, o sea, desde su etapa de célula basal a la superficial le dura eso más o menos 4 días y ya que llegó aquí, posteriormente se desprende, se descama. Normalmente eso es por fisiología. Ya vimos que en uretra hay un epitelio escamoso, en trígono vesical también, y si la muestra no se recolecta adecuadamente, células de origen vaginal o del tejido escamoso que se encuentra en vagina van a contaminar mi muestra de orina. Es por eso que a veces estoy viendo células clave en mi sedimento. ¿Por qué? Porque la secreción vaginal contaminó esa orina. Y no siempre eso es malo, porque en este caso, como les comentaba al principio, ya se puede ir sospechando una infección vaginal desde la cuestión de la orina, ¿sí? Bueno, veamos aquí. Aquí le pueden tomar una captura de pantalla para que lo tengan a la mano. Esta tablita que les trato de resumir todo. Vean, en cuestiones de los tamaños, recuerden, esto es lo frecuente, pero puede haber células que estén más grandes o que estén más pequeñas y no necesariamente va a significar que haya patología, ¿sí? Por eso no nos casemos tanto con los tamaños. Ahora, el epitelio escamoso de que se caracteriza. En este caso, las células tanto superficiales como intermedias, ¿sí? Se caracterizan porque el citoplasma tiene una forma irregular o le llaman poligonal de muchos lados. Vean que como en este caso está muy irregular, pareciera que hicimos así el trazo con mano alzada. eh, es una forma irregular del citoplasma. El citoplasma es muy delgadito, pueden tener gránulos, como estos de acá, que es normal y se le denominan gránulos de queratoialina. Es normal encontrarlos. Ahora, ¿cuál es la diferencia morfológica entre una célula superficial y una intermedia? Eso principalmente lo vamos a saber viendo su núcleo, ¿sí? Porque en sí las características citoplasmáticas son muy similares. Lo que cambia es el núcleo. El núcleo de una célula superficial es pequeñito, central, con la cromatina totalmente condensada, que a eso se le llama pignosis, ¿sí? Y vean cómo está totalmente condensada y se ve hasta de una tonalidad más oscura, porque está todo ya empaquetado, ¿sí? Este es un núcleo pignótico.
En cambio, una célula intermedia, como todavía continúa sintetizando proteínas para poder alcanzar la madurez, su núcleo todavía está viable, tiene la cromatina, se le denomina granular fino, que si usted lo ven detalladamente en un microscopio a 100 por, van a ver como si fueran puntitos, como granular se ve el núcleo, ¿sí? Aparte es ovalado y vean cómo las diferencias se ven claramente entre uno y otro. Aquí sí, la célula que cambia drásticamente son las células profundas, las células escamosas profundas, porque estas ya son más redondas o ovoides, como pueden ver aquí, ¿sí? Anteriormente a esas se les denominaba como células de transición o células renales, pero no, hay que tener cuidado. Ahorita vamos a ver quiénes son verdaderamente el urotelio y las células tubulares renales. Entonces, vean, la célula profunda, que ya les comentaba, puede ser parabasal o basal, no es necesario clasificarlas más allá de. Son más pequeñitas para empezar, ¿sí? El citoplasma es un poquito más denso, si se dan cuenta. Un poquito más grueso se ve. ¿Por qué se ve de esta forma? Porque recuerden que es una célula inmadura. Está sintetizando muchísima proteína, ¿para qué? Para llegar a la siguiente etapa, que son las células intermedias, ¿sí? Entonces, ven acá. Por esta razón se le ve el citoplasma un poquito con una tonalidad más oscura. El núcleo sigue siendo ovoide, pero sigue habiendo muchísimo citoplasma. Esto se le llama una relación núcleo-citoplasma alta, porque vean que aquí hay mucho espacio todavía, ¿sí? Puede haber algunos nucleolos muy discretos que casi son imperceptibles, por lo mismo que les comentaba, porque son células inmaduras. Y vamos a ver más ejemplos. Vean, esto es en microscopía de contraste de fases. Este es una célula superficial, vean cómo se ve de denso ese núcleo pequeñito. A veces puede ser redondito, a veces puede ser ovoide, como en este caso. Y este es campo claro. Vean cómo se ve ese núcleo denso a comparación de este de acá. Incluso este se le ven como puntitos en su interior. Esta sería una célula intermedia y la de acá arriba es una célula superficial, ¿sí? Esto es con una tinción que es, por ejemplo, azul de toluidina, y vean cómo se ve de denso ese núcleo, ¿sí? Y ahorita claramente les voy a poner otros ejemplos para que hagan la comparación morfológica. Esta es una célula intermedia y vean aquí que en algunas ocasiones pueden tener estas líneas que atraviesan el núcleo, pueden tener de una, dos, tres, y es completamente normal, ¿eh? Es probablemente generado por el mismo proceso de degeneración del núcleo que se va reduciendo. Y esta es una célula intermedia y esto se le llama invaginación. Vean, intermedias con contraste de fases, el núcleo es más grandes que se ven como con puntitos en su interior. Esto es campo claro. Y vean que aquí se ven esas líneas que les comentaba, ¿sí? Y es completamente normal, como les decía. Vean con azul de toluidina y vean esos grumitos que se ven dentro del núcleo que les comentaba que se le conoce como cromatina granular fino, ¿sí? Incluso se dan cuenta que arribita hay un neutrófilo. Estas son las profundas. Vean que son redonditas, el citoplasma es un poquito más denso. A veces las puedo ver teñidas, a veces no. ¿Y eso a qué se relaciona? A que, por ejemplo, esta que está aquí todavía está viva, pero tiene importancia clínica que eso lo reporten, no la tiene. Así que hay que tener cuidado con eso. Vean otras células profundas. Esta de acá tiene un núcleo más evidente, un nucleolo, perdón. Y vean estas otras de acá. Este es un ejemplo, si se dan cuenta, de distintos estados de maduración. La que les estoy señalando está más inmadura, mientras que la otra ya está un poquito más madura. Por esta razón, tiene diferencias en el citoplasma, si se dan cuenta. El de la primera, el citoplasma se ve un poquito más grueso, como más granuloso, y en la otra no. Y tiene que ver con eso, con la maduración. Otro ejemplo de células profundas.
¿Y cuál es el significado clínico? Bueno, la principal razón por la que yo voy a encontrar gran cantidad de células escamosas en un paciente es porque la muestra está mal recolectada, ¿sí? Incluso ya les hablaba sobre este grupo de trabajo de europeos que crearon o redactaron la nueva guía europea de uroanálisis. Ellos me dicen que si yo encuentro más de una célula escamosa en objetivo de 40 por, eso es un indicativo de que la muestra está contaminada, ¿sí? Porque teóricamente se debería de eliminar estas células con el primer chorro. Entonces, si las veo en gran cantidad, es muy probable que sea una contaminación. Ahora, rara vez las voy a asociar a alguna cuestión clínica o alguna patología, pero debo de tener presente que debo de hacer la evaluación o la interpretación de estas células en compañía de los signos y síntomas del paciente. Ahora, ¿cuándo posiblemente se relacionarían alguna patología en cuadros de uretritis? Que las uretritis son muy raras, no son frecuentes, es más frecuente la cistitis. En tratamientos estrogénicos, tanto en mujeres como hombres, por ejemplo, en el caso de las mujeres, a veces cuando pasan la menopausia, les llegan a dar este tipo de tratamientos para eh, evitar que tengan síntomas, que en este caso les cause alguna complicación o malestar, algo por el estilo. Y en el caso de los hombres, llegan a recibir tratamiento estrogénico cuando están teniendo un tratamiento contra cáncer de próstata. Y esto puede hacer que prolifere el epitelio escamoso en sitios del aparato urinario. O se puede deber a una metaplasia escamosa, pero esta solamente se puede confirmar con histología o con citoscopía. Eh, en este caso solamente se puede evaluar de esta forma. Pero como les comentaba, la principal razón por la que yo voy a encontrar una célula escamosa es porque posiblemente la muestra está contaminada. Algunos me han preguntado, entonces, si la principal razón por la que una célula escamosa va a estar en orina es por contaminación, ¿para qué la reporto? Ah, pues ahí viene el chiste, porque es un indicador de la calidad de la muestra, ¿sí? Si a mí se me pasó y yo no hice una buena interpretación y estoy reportando, pues por lo menos en esta situación el médico debe de estar enterado que posiblemente esas células escamosas estén aumentadas porque la célula está mal, porque la muestra está mal recolectada, perdón. Bueno, en el caso del epitelio cilíndrico, puede ser estratificado o puede ser pseudoestratificado. Ya vimos en dónde se encuentra. Se puede encontrar en uretra, pero adicionalmente, eh, también podemos encontrarlo o puede provenir estas células cilíndricas del conducto prostático, de glándulas accesorias como las de Bellini que están en uretra o la vesícula seminal. Y como yo les comentaba, siempre hay personas que se salen de las reglas generales, siempre. Entonces, hay personas que pueden tener epitelio cilíndrico en su vejiga y es completamente normal. ¿Cuál es la función de este epitelio? Pues como todos, tiene una función protectora, pero también tiene una función de secreción, porque llega a tener intercaladas células caliciformes, que estas células son las que forman el moco, para en este caso proteger la uretra que no, que no la invada algún microorganismo que no queremos. Tiene un recambio celular muy bajo, por esta razón son infrecuentes en la orina. Es muy raro que nosotros las observemos en los pacientes de forma normal. Dice que alguna vez alguien me hizo un comentario. Yo no creo que exista este epitelio, me dijo alguien. Le digo, ¿por qué? Porque yo nunca lo he visto en el sedimento urinario. Y pues no sé, se me hizo esa reflexión, se me hizo algo absurda porque pues el hecho que tú no lo ves en el sedimento urinario
no significa que no exista en la persona, ¿sí? Son cosas muy distintas. Es que hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo son estas células? Si se acuerdan, yo les comentaba en el corte del tejido que su núcleo por lo regular se encuentra cargado hacia un extremo. Esto se le denomina núcleo excéntrico. Y vean, si se dan cuenta, ese núcleo se encuentra de un lado, cargado, ¿sí? Y dejan un espacio libre. Son células cilíndricas, también le llaman prismáticas en Estados Unidos. Y ven acá, ¿sí? ¿Cuáles son sus características? Llegan a medir de 15 a 30 micrómetros. Ahora, ¿cuál es la forma de la célula? Una forma rectangular, pero con muchísima imaginación, ¿eh? Porque recordemos que a veces los antiguos histólogos hacían descripciones medias extrañas, así que con muchísima imaginación crean que están rectangulares, o puede ser cilíndricas, o pueden tener una colita, como esa de aquí más o menos, ¿sí? Le llaman en forma de lágrima y también es normal encontrarla. Ahora, hay mucho citoplasma también, tiene una relación núcleo-citoplasma baja. El núcleo puede ser ovalado, como en este caso, o tirándole un poquito más a lo elíptico, como en este otro, ¿sí? Unos están más redonditos, otros están más alargados, pero eso es normal. La cromatina también es granular fino, puede tener nucleolos. Ahora, en esta zona que queda libre del citoplasma, es común encontrar granulitos, ¿sí? Que son gránulos de secreción, como pueden ver acá. Aquí con trabajo se le ven algunas. Y ahorita vamos a ver otros ejemplos donde se ven mejor. Y eso es un tip o es un secreto para poder diferenciar a las células cilíndricas, porque ninguna otra lo tiene. ¿Sí? Estos gránulos de secreción, cuando los veamos, es un indicativo de que muy posiblemente esa célula sea cilíndrica. Vean acá, esta tiene aquí sus granulitos, si se dan cuenta, se ven un poquito más densos. Este otro grupo de células, dado el tiempo que tenía la orina, están un poquito alteradas en cuanto a su morfología, pero hay algunas que la conservan, si se dan cuenta. ¿Sí? Estas de acá todavía conservan esa morfología, yo las puedo clasificar como cilíndricas, pero hay algunas que están un poquito más alteradas, por ejemplo, esta de acá, ¿sí? Que ya me resultaría un poquito más complicado saber si son cilíndricas o no, pero como les comentaba previamente, siempre va a haber un chismoso que nos diga quiénes son realmente. Vean, estos grupos de células cilíndricas que a veces pueden ser algo complicados diferenciarlos, porque vean, veo muchas células y digo, ok, pero ¿qué son? Siempre, como les digo, vean todo el contorno porque va a haber alguien que esté diciendo quiénes son. Y aquí hay unos ejemplos de células cilíndricas que están acostaditas y diciéndome que son cilíndricas. Y además, si se dan cuenta, llegan a tener estos granulitos de secreción que son más evidentes acá en esta otra. Si ven esos granulitos que están presentes, son células de origen cilíndrico. Vean este otro ejemplo. Hay algunos casos que el borde superior de la célula cilíndrica, como en este caso de aquí, se ve un poquito más grueso. También eso llega a ser algo característico de las células cilíndricas, pero no es algo que siempre podamos ver, ¿sí? Así que no crean que en todas las células los vamos a ver. Y vean que de la misma forma, aquí hay gránulos de secreción, ¿sí? Como les comentaba, eso sí es algo un poquito más frecuente que me puede ayudar a diferenciarlas. Otro ejemplo de células cilíndricas y de la misma forma, si ven aquí, aquí están los granulitos de secreción. Se ven como puntitos, a veces se ven como brillantes, pero aquí están. ¿Cuál es el significado clínico? Vean aquí, vean el relajo que está aquí. Dependiendo del tipo de muestra, es cómo se interpretan. Y esto tómenle captura porque no lo van a encontrar en ningún otro curso, ¿sí? Esto es una conclusión de varios libros que se han leído y se los resumí aquí
para que lo tengan a la mano y lo puedan, manejar muy fácil. Depende del tipo de muestra, ¿sí? Por esta razón, yo debo de saber cómo se recolectó esa muestra, en qué condiciones. Vean acá, si la muestra fue obtenida por un método invasivo, por ejemplo, luego pasan los servicios de urgencias que les mandan a hacer uroanálisis y no se quieren esperar hasta que el paciente orine, sino que le meten la sonda para que orines en ese momento y se le puede hacer ese uroanálisis. En esa obtención de muestra por sonda genera desprendimiento de las células al meterle esa sonda, ¿sí? Porque es un tubo estrecho y luego le meten otro tubito de cierto material que tiene cierta rigidez, pues claramente al meterlo a la fuerza va a desprender células. Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes? Pues claramente como el método de obtención fue invasivo y eso generó que se desprendieran las células, en este caso particular no tienen significado clínico. Es algo normal por el método de obtención. Y fíjense que apenas me llegó o me consultaron de un caso interesante, porque la muestra fue obtenida de emisión espontánea, pero tenía células cilíndricas. Entonces uno pues ya andaba haciendo ideas de que probablemente el paciente tenía alguna patología, pero resulta que la persona que recibió esa muestra investigó al paciente y al investigarlo le dijeron que previo a la recolección de orina le hicieron un exudado uretral, le metieron un hisopo en su uretra y eso causó el desprendimiento de células y posterior al exudado el paciente orinó y por esta razón estamos viendo células por, en este caso porque le insertaron ese hisopo, ¿sí? Entonces vean cómo aquí ya cambió el significado clínico. Hay que tener presente la toma de muestra. Ahora, si la muestra se recolectó post eyaculación, también puede contaminar, en este caso, células cilíndricas que pueden provenir de próstata, que pueden provenir de vesícula seminal o incluso de la misma uretra, pueden estar ahí como un contaminante, un desprendimiento normal. También es normal encontrar células cilíndricas en este tipo de muestras, ¿sí? Entonces, en el primer caso y en el segundo, es normal encontrar células cilíndricas y no tienen un significado clínico relevante, ¿sí? Es lo que les quiero decir al final de cuentas. A partir del 3 ya tienen significado clínico. ¿Por qué? Porque resulta que el médico le está pensando que el paciente tiene una prostatitis o algo por el estilo. Y entonces antes de la recolección de la orina, resulta que le pidió o le hizo un tacto rectal para ver cómo está de inflamada la próstata. Y resulta que después del tacto rectal se recolectó su orina para ver si tiene una prostatitis infecciosa. Y en este tipo de muestras voy a ver células cilíndricas también, ¿sí? Por el método de obtención. Ahora, ¿dónde adquieren relevancia clínica sumamente importante? En el punto 4, ¿sí? Este es el más importante de los tres. Si la muestra es de emisión espontánea, eso significa que hay alguna patología por ahí, ¿sí? Y eso lo debo de correlacionar con los síntomas para saber si la patología está a nivel renal, está a nivel vesical o está a nivel de la uretra, ¿sí? Por ejemplo, a nivel renal se desprenden células cilíndricas de los conductos de Bellini por procesos obstructivos, por ejemplo, precipitación de cristales y presencia de cilindros. En pacientes que tienen enfermedad renal y que tienen cilindros, cristales, y le estoy viendo células cilíndricas, es posiblemente que estas provengan
de los túbulos colectores, una patología renal. En cambio, resulta que mi paciente no tiene ningún síntoma, está completamente normal, pero yo le veo un montonal de células cilíndricas. ¿Qué podría ser eso? Podría ser que el paciente tenga una condición que se le denomina cistitis glandular o quística, que en esta situación resulta que en su vejiga, en lugar de haber urotelio, hay epitelio cilíndrico, ¿sí? Y estos pacientes comúnmente no tienen síntomas o si los tienen son mínimos, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabré que es de una patología uretral? Pues el paciente tiene uretritis, ¿sí? Tiene dolor al orinar, puede que tenga secreción, ¿sí? Esto está indicando que está localizado a nivel de uretra y que posiblemente estas células cilíndricas provienen de este sitio. Posiblemente, ¿eh? Ahí tengan cuidado. Les vengo diciendo toda la conversación que es imposible saber de dónde se desprendieron. En este caso lo podemos sospechar por el cuadro clínico, pero no es definitivo, ¿sí? Aquí al final de cuentas, vean cómo se debe de interpretar las células cilíndricas dependiendo del método de recolección y dependiendo también la sintomatología del paciente. Bueno, subiéndonos un poco, ya hablamos de la uretra, ahora vamos a hablar de otros sitios. Como ya les comentaba, hay un epitelio que se encuentra en la mayoría del sistema urinario, del aparato urinario, y es el urotelio. Se encuentra desde los cálices menores, mayores, pelvis renal, uréteres, vejiga y uretra proximal, ¿sí? En todos estos sitios hay urotelio. ¿Por qué hay urotelio en estos sitios? Porque eh, este epitelio tiene una especialización que hace que no interactúe con la orina, ¿sí? Ustedes sabrán que cuando ponemos una célula en un líquido, esta interactúa con ese líquido. Les pongo un ejemplo, los eritrocitos. Cuando un eritrocito está en una solución isotónica, está normal. Pero si lo metemos a una solución hipotónica, ¿qué le pasa al eritrocito? El eritrocito se hincha porque se le mete agua. Caso contrario, está en una solución hipertónica, al eritrocito se le sale el agua y se queda más chiquito, se crena, ¿sí? Y esto al final de cuentas puede causar que esa célula se destruya. Ahora, esto comúnmente no sucede con el urotelio porque estas células tienen una modificación en su membrana celular que hace que no interactúen con los líquidos. ¿Por qué razón? Porque recordemos que en la orina hay muchos productos de desecho y lo que me conviene es que esos productos de desecho no regresen, no los vuelva a reabsorber yo. Entonces, por esta razón, estas células tienen esta impermeabilización, por decirlo de alguna forma, para que no interactúen con los líquidos y que no regresen esos líquidos que nos pueden causar problemas, ¿sí? Por esta razón, este epitelio es único, no lo encontramos en ningún otro sitio anatómico, solamente en el aparato urinario. Es incorrecto llamarlo de transición, ya les comentaba, y esto es desde los años 90 más o menos, ya que este término se ha ido abandonando y debemos denominarlo como urotelio. Es un epitelio estratificado, tiene distintas capas, pero las capas van a depender dependiendo de qué, de dónde esté localizado este urotelio. Pueden ser muy poquitas capas, como en el caso de los cálices, o pueden ser muchísimas capas, como en el caso de una vejiga, ¿sí? Se pueden diferenciar tres células dependiendo su estado madurativo, al igual que en el caso de las células escamosas aquí, podemos diferenciar células de la base, que son células inmaduras, son células madre, que proliferan, células intermedias y las células superficiales, que ya alcanzaron su madurez. Tiene un recambio celular que depende de la edad,
porque en los adultos puede ser algo prolongado, de 3 a 6 meses, tienen una vida media estas células, pero en el caso de los recién nacidos, si se dan cuenta, pueden ser muy reducido ese tiempo. ¿Y qué les quiero decir con esto en particular? En una muestra de un niño recién nacido o de una niña recién nacida, yo puedo ver gran cantidad de células de urotelio normalmente, ¿sí? Por el recambio celular que está muy elevado, que conforme va pasando el tiempo, esto se va adaptando a 3 a 6 meses. Entonces, en un adulto, ¿qué va a pasar? Pues ya no voy a encontrar abundantes células o moderadas células, sino que voy a encontrar escasas, muy escasas y únicamente superficiales, ¿sí? Únicamente. Y vean, este es un corte de tejido. De la misma forma, esto es vejiga, que tenemos células de la base que son inmaduras, conforme van creciendo, van madurando, ¿sí? Aquí se encontraría la capa de células intermedias y finalmente la capa de células superficiales que habitualmente se le conoce como células paraguas. Vean que estas células superficiales pueden tener dos núcleos, pueden tener uno, ¿sí? Este es otro corte de tejido. Y aquí quiero que chequen algo. Vamos a ver más adelante que la capa de células que tiene una, un cambio morfológico muy drástico son las células intermedias. Son muy pleomórficas. ¿Por qué razón? Porque aparte de la función que tienen de no permitir que la orina atraviese el tejido, por esa especialización que les comentaba que hay en su membrana celular, las células intermedias tienen la capacidad de cambiar de morfología. ¿Por qué? Porque conforme se va llenando la vejiga, el tejido se va aplanando para que vaya dejando más espacio a la orina, ¿sí? Entonces, en esta primer fotografía que les estoy mostrando, es una vejiga que está vacía. Y en este segundo es una vejiga que está llena. ¿Y qué diferencias hay? Pues aquí se ve más ancho el tejido, pero aquí ya se ve más delgadito. ¿Por qué pasó esto? Ah, porque las células intermedias cambiaron su morfología y se hicieron un poquito más, más cuadraditas, más cúbicas. ¿Para qué? Para dejar más espacio, ¿sí? Vean que aquí la morfología es completamente distinta de las células intermedias. Vean que aquí pareciera que algunas tienen como colita, ¿sí? Pero aquí las vemos y ya las vemos con otra morfología. Y es por eso, porque esa es una función también que tiene este tejido. Hagan de cuenta que es como un acordeón que se expande y se vuelve a retraer. ¿Para qué? ¿Para qué? Como les comentaba, para que en este caso vaya entrando más orina en esa vejiga. ¿Cómo son? En este caso, yo las clasifico de esta forma, basado claramente en recomendaciones citológicas y también en lo que nos dice la guía japonesa, que es un documento, creo yo, muy importante en la cuestión del sedimento urinario, porque es de los pocos que yo he leído que se adhieren a lo que realmente es. Pero se pueden diferenciar en superficiales, intermedias y basales. Pero si no se quieren meter en problemas y quieren hacer las cosas un poquito más rápidas y más sencillas, las pueden clasificar únicamente como superficiales y profundas, ¿sí? Y esto está validado tanto a nivel de citología como a nivel de uranálisis con la guía japonesa, ¿sí? Y podemos utilizar cualquiera de las dos sin problemas. ¿Cómo son las superficiales? Bueno, las superficiales son de 20 micrómetros hasta más de 50, pueden ser muy grandes. ¿Cuál es la forma de la célula? Poligonal. Puede tener de 5 a 6 lados, pero aquí si se dan cuenta le estoy poniendo un asterisco. ¿Por qué? Porque entre más grande sea la célula, claramente más lados va a tener, ¿sí?
El citoplasma es muy característico porque pareciera que está como granuloso. Vean aquí, vean cómo, a diferencia del epitelio escamoso, este se ve como más granular, como si estuviera más sucio, por decirlo de alguna forma. Y si tienen mucha imaginación, vean aquí tiene un lado, 2, 3, 4, 5 y el 6, ¿sí? Vean que tiene 6 lados, pero con muchísima imaginación. No crean que están trazados con regla. Ahora, una característica de las células superficiales es que aparte de tener estos lados así poligonales, otra característica es que los llegan a tener cóncavos, ¿sí? Las orillas se les pueden ver de esta forma, como si estuvieran cóncavas. Y esto es algo característico de las células superficiales. Ahora, ¿cuántos núcleos pueden tener? De la misma forma, entre más grande sea la célula, más núcleos puede tener. Puede haber células de urotelio con un núcleo, con dos, es lo más frecuente, pero puede haber células de urotelio con 50 núcleos, con 100 núcleos, también se pueden observar. Y estos núcleos son ovalados, con cromatina granular fino, tienen nucleolos, si se dan cuenta, ¿sí? Puede tener de 1 a 2 nucleolos. En el caso de las células intermedias, son más pequeñitas. Y aquí, ¿cuál es la característica morfológica? Que las células pueden tener forma de pirámide, con mucha imaginación, se los vuelvo a repetir, pueden tener forma de pera, que es lo que se le conoce como piriforme, pueden ser redondeadas o pueden tener una colita, ¿sí? Una cauda. Vean, esta de acá tiene más o menos una morfología piramidal. Con mucha imaginación se los vuelvo a repetir, ¿sí? Pero esta otra de acá tiene su cauda, ¿sí? Únicamente tienen un núcleo y el núcleo es muy similar al de la superficial. Lo que cambia aquí, ¿qué es? La forma del citoplasma, ¿sí? La forma de la célula es lo que cambia. Puede tener núcleos también de 1 a 2 y es completamente normal. Ahora, en el caso de las células basales son más pequeñitas y en esta situación tienden a ser más ovoides, más redondeadas, como pueden ver aquí, ¿sí? Pero vaya, esa forma ovoide o redondeada no es tan hecha a la medida, sino que está un poquito irregular, si se dan cuenta, ¿sí? No está completamente redondeada ni ovoide, tiene una morfología un poquito pleomórfica, por decirlo así, y es algo que ayuda a diferenciarla de las células renales, y ahorita vamos a ver ejemplos. Pero como les comentaba, si no se quieren meter en líos, simplemente clasifiquen todo esto de acá como células de urotelio profundas. Ejemplos. Células superficiales, vean que tienen sus lados geométricos y vean que tiene sus lados que yo les comentaba, que son cóncavos, ¿sí? Vean cómo se ven aquí muy bien. En este caso, todos tus ejemplos son de células binucleadas, con dos núcleos, ¿sí? Vean de nuevo esos lados cóncavos. Algunas las tienen, algunas no. O algunas son eh, muy poco visibles, pero sí los tienen. Y vean cómo tiene ese citoplasma como granuloso. Y algunos libros de citología o de histología le llegan a denominar eh, vacuolar también, microvacuolar, porque si ven a detalle se le ven como vacuolitas muy pequeñitas. Eso también alguna vez lo llegan a denominar así. Estas son superficiales con un solo núcleo. Vean esos lados cóncavos, ¿sí? Esta es una capa de puras células superficiales que se desprendió. Hagan de cuenta que se desprendió la tapita superficial del tejido. Y vean que aquí hay células con dos núcleos y con uno solo, ¿sí? Esto lo puedo ver en cuadros inflamatorios, por ejemplo, de procesos infecciosos. Los puedo ver en muestras obtenidas por sonda y los puedo ver en litiasis también. Y vean esta otra cosa. Esta tiene muchos núcleos. Tiene 12 aproximadamente y como les comentaba, entre más núcleos tenga, más lados tiene y entre más lados tiene, ¿eso a qué se traduce?
que está un poquito más irregular, ya no está tan geométrica. Pero ven ese citoplasma cómo se ve grueso, se ve granuloso. Vean este otro ejemplo. De verdad que cuando me llegó este caso, yo la verdad me quedé sorprendido, porque no les miento, tú veías el tubo de la muestra y veías las células de urotelio. Claramente no las veías y no sabías que era urotelio, pero le veías como cierta arenilla, como si estuviera basurita, y al verla al microscopio, las vi y eran estas celulotas. Y disculpen, que en este caso están un poquito degenerada la morfología, pero déjenme decirles que desgraciadamente no tenía mi celular en el momento que me llegó la muestra, así que la tuve que conservar y la tuve que tomar fotos después, y por esta razón la morfología no está tan conservada, pero vean qué enormes están. Aquí tienen la reglita del micrómetro. Esta célula fácilmente alcanzaba los 100 micrómetros. Imagínense cuántos núcleos tiene. Me voy a cansar de contarlos, ¿sí? Cuando encontramos gran cantidad de estas células, indica que hay un proceso irritativo crónico. Muy posiblemente sea una litiasis, ¿sí? Y el paciente se debe de investigar si tiene litiasis o no, o qué está causando esa irritación crónica, ¿sí? Vean, estos con otra tinción azuletoloidina, también llegan a ver estos lados cóncavos, como les comentaba. Aquí esta tinción es una tinción, le denominan tinción nuclear, porque los núcleos me los tiñen muy bonitos. Ven ese citoplasma granuloso, cómo se ve. Vean, una célula, en este caso superficial, y una intermedia, sin tinción. Y vean cómo se ve igual en la misma forma este citoplasma granuloso, esos lados cóncavos de esta superficial, algunos se ven más geométricos que cóncavos como el de acá. Esta es otra sin tinción, pero vean que en este caso no se ve tanto la morfología geométrica y tiene que ver con la degeneración de la célula, como les decía. Si la célula está degenerada o hay algún proceso patológico, vean que aquí hay microorganismos, eso indica que hay una infección, la morfología se puede alterar y puedo ver células que salen de la regla general, como en este caso de acá, pero vean que tienen los dos núcleos con sus nucleolos, ¿sí? Esto es contraste de fases, de célula superficial, otra célula superficial en contraste de fases. Y ven este ejemplo curioso. Esta es una célula superficial, la superior, y abajo están tres intermedias que se desprendieron juntas. Están degeneradas, por esta razón se les ve el núcleo así. Y vean que tienen esa morfología más o menos como que pareciera que tienen la cauda, ¿sí? Estas de aquí ya son células de urotelio intermedias, ¿sí? Que como les comentaba, pueden tener esa forma de pera con mucha imaginación, como en este caso de acá, un poquito más piramidal como en este otro de acá, ¿sí? Pueden tener su forma caudada, como les describo aquí. Estos son ejemplos. Y estas son basales, ¿sí? Y ven esta otra. Aquí se distinguen muy bien las basales, que les comentaba, pueden tener esta forma ovoide o redondeada, pero no es un ovoide o redondeado tan preciso, sino que es un poquito irregular, como pueden ver acá. Pero en el caso de la intermedia, es una célula que tiene más citoplasma y una morfología más pleomórfica, como pueden ver, ¿sí? Vean, este ya previamente se los mostraba. Aquí se desprendió la célula basal con con una intermedia. Significado clínico. Aquí también depende del tipo de muestra. Si la muestra se obtuvo por sonda, no tiene significado clínico, porque se desprendieron por la misma introducción de la sonda. Ahora, si la muestra es de emisión espontánea, aquí ya depende. Se puede ver a procesos inflamatorios o a procesos tóxicos. Y debo de hacer correlación clínica. Recuerden eso siempre. Ahora,
Esos procesos inflamatorios pueden ser causados por un agente infeccioso, como una bacteria, en el caso de la cistitis, puede ser un virus, pueden ser parásitos, como el Schistosoma hematobium. Puede ser por un cuerpo extraño, que ese cuerpo extraño me está causando irritación del epitelio y por lo tanto eh, está generando que las células se desprendan. Una sonda permanente, una litiasis, o por cuestiones inflamatorias fuera del aparato urinario, también pueden comprometer a este sitio. Un ejemplo es la apendicitis, ¿sí? La apéndice en algunos pacientes se encuentra muy cercana a los uréteres, ¿sí? Si se inflama la apéndice, se inflama con todo el tejido que está alrededor y a veces también eso compromete al uréter. ¿Y eso qué genera? Que las células se desprendan, que a veces puede haber también leucocitos y resulta que yo voy a ver la historia clínica del paciente y lo único que dice es que lo están investigando por apéndice, por una apendicitis. Y es por eso. Se puede ver a procesos tóxicos, pacientes que tienen orina bilirrubina y sobre todo si esta bilirrubina la están desechando continuamente, una hemoglobinuria también o por medicamentos, ¿sí? Aquí no me pregunten medicamentos porque esto se infiere, pero no se sabe muy bien, ¿sí? Porque resulta que a veces vemos células de urotelio en pacientes que lo único que dicen es que están tomando naproxeno o paracetamol o antibióticos. Es lo único que tienen. Entonces, en esta situación, muy posiblemente ese desprendimiento de células se está debiendo al medicamento, porque a lo mejor yo me estoy intoxicando por una dosis mal ajustada o porque yo soy hipersensible a ese medicamento, ¿sí? Pero lo tengo aquí entre signos de interrogación porque es algo que no se ha investigado, pero que según datos de que se han visto, sí puede haber una relación con esto. Bueno, pasando al último tejido, les voy a hablar del epitelio renal, que en este caso las células que vemos en orina y que llamamos células tubulares renales, ¿de dónde desprenden? De los túbulos, contorneado proximal, contorneado distal y del túbulo colector. Y estas células es un tejido de tipo cúbico simple, ¿sí? Y vean aquí una de forma esquemática. ¿Qué les quiero decir con esto? Las células tubulares renales, dependiendo de dónde se desprendan, tienen una morfología particular. En otras palabras, el grupo de células tubulares renales realmente es un grupo un poco heterogéneo de células. ¿Por qué? Las células del túbulo contorneado proximal se caracterizan porque son células más grandes, que tienen microvellosidades y que el núcleo lo tienen cargado hacia un extremo, lo que se le denomina núcleo excéntrico, como les decía. Eso es en el túbulo contorneado proximal. Pero resulta que en el túbulo contorneado distal, las células son más pequeñitas, el núcleo es central y no hay microvellosidades. Ahora, resulta que en el túbulo colector, las células cúbicas, eh, dependiendo la parte del túbulo colector, pueden ser cúbicas o pueden ir creciendo hasta alcanzar la morfología de una célula cilíndrica en los túbulos colectores o en los túbulos de Bellini, ¿sí? Es un grupo heterogéneo. Entonces, eso de que la célula renal mide 10 micrómetros y su núcleo solamente central es mentira, ¿sí? Y vean, esto ya es con cortes histológicos para que ustedes lo vean. Este es un túbulo contorneado proximal, vean las microvellosidades y que las células son más grandes, ¿sí? Comparándolas con quién, con el túbulo distal, vean que las células son más pequeñitas y no están esas microvellosidades, ¿sí? Y estas células son las que se desprenden y vemos en la orina. Ahora, vean,
Tiene un tamaño entre 10 y 35 micrómetros. Pueden ser redondas o pueden ser cúbicas. ¿Por qué no las vemos cúbicas? Porque cuando interaccionan con la orina, se hinchan o el citoesqueleto deja de funcionar y se redondean, ¿sí? El citoplasma es un poquito más homogéneo, no es tan granuloso como en el caso del urotelio. Tienen una alta relación núcleo-citoplasma. ¿Eso qué significa? Que comúnmente tienen muy poquito citoplasma, ¿sí? El núcleo tiende a ser muy redondeado, véanlo aquí, que la mayoría, el núcleo está casi bien redondito, pero conforme se van degenerando, ese núcleo se puede alterar, ¿sí? Cromatina granular fina con su nucleolo. Y vean cómo tienen esa morfología, que como les comentaba, a veces eso de cúbico es mucho de imaginación, porque claramente no las vamos a ver como tal, bien cúbicas. Y vean aquí ejemplos de células tubulares renales redonditas y algunas con esa morfología más o menos cúbica. Vean otros ejemplos, células redondeadas, algunas pueden tener el núcleo central, otras excéntrico, pero es por los que les comentaba, dependiendo de dónde se desprendan, ¿sí? Vean de la misma forma, otras redondeadas, otras más con forma más cúbica, estas con azul de toluidina. Vean otro ejemplo, aquí con un neutrófilo. Y vean este de acá, este es un caso bien interesante en el que me topé, en el que vi que esta célula tenía microvellosidades. No sé si las alcanzan a visualizar por acá. Claramente, como es un organelo subcelular, con el microscopio óptico es muy complicado verlos, pero se dan cuenta, aquí más o menos se ven esas prolongaciones que salen. Y esta posiblemente se desprendió de un túbulo proximal. Posiblemente. Significado clínico. Estas células únicamente las encuentro en patología renal. ¿De dónde en específico? De los túbulos renales, ¿sí? Que puede ser de origen tóxico por medicamentos, por metales pesados, por hemoglobina, por bilirrubina. Puede ser por un proceso inflamatorio, perdón. ¿Inflamatorio de qué? De causa infecciosa, como una pielonefritis, de causa autoinmune, ¿sí? Como un lupus eritematoso sistémico, o por un estrés crónico también puede ser que las células estén continuamente estresadas y finalmente se desprenden. También pueden desprenderse por procesos obstructivos, por una litiasis, porque los cristales se precipitan a nivel tubular, por la presencia de cilindros, por procesos hipóxicos, por procesos sistémicos como una hipoperfusión, o sea, que le está llegando poca sangre al riñón, una sepsis o un cuadro diabético también, porque el cuadro diabético estresa las células y eso genera que se desprendan, ¿sí? Y esto es en cuanto a las células eh, epiteliales. Ahora vamos a hablar sobre las de origen hemático. En este caso creo yo que me estoy viendo justo en tiempo, muy justito. Tengo 30 minutos eh, para concluir esta otra parte. Posiblemente no la concluya, así que lo veríamos la próxima sesión, no se preocupen. El temario se va a abarcar completo. No les voy a dejar ningún tema sin ver. Entonces no se preocupen, eso lo podemos ver en la otra sesión. En dado caso de que no me dé tiempo. Bueno, vamos a hablar de las células de origen hemático para empezar con los eritrocitos. Antiguamente se clasificaba a los pacientes como hematúricos viendo su orina y decían los antiguos médicos que si la orina estaba de color rojo o un color rosa, era un sangrado que venía de nivel urológico, que podía ser de pelvis renal, uréteres, vejiga, uretra.
Pero esos antiguos médicos decían que si la orina tenía un color café oscuro, eso ya era de origen nefrológico, ¿sí? El problema es que para que lleguemos a un sangrado de este tipo, la patología debe de estar muy avanzada, ¿sí? Entonces debemos de, en esta situación, eh, checamos o vemos que los pacientes cuando están inicialmente en proceso de patología, o cuando la patología apenas está iniciando, en otras palabras, tienen hematurias microscópicas que solamente con el microscopio puedo verla, ¿sí? Esa es la limitación que tenía este método. Entonces, por esta razón, es muy importante la visualización del microscopio de estas células de origen sanguíneo, como son los eritrocitos, para que en este caso hagamos una detección oportuna de una hematuria que puede ser de origen nefrológico o de origen urológico, ¿sí? Ahora, esta hematuria microscópica depende de qué bibliografía consulten, se puede definir de forma diferente, ¿sí? Pero la mayoría, algo que sí está un poquito más frecuente, es que nos dicen que más de 3 eritrocitos en campo de 40 por, ¿sí? Significa microhematuria. Si está menor a 3 es normal, ¿sí? Entonces, esta tablita se las pongo para que ustedes establezcan sus valores de referencia, ¿sí? ¿Cuáles son los valores de referencia? Lo que me dicen la mayoría de la bibliografía es que deben de estar los eritrocitos menos de 3 por campo, porque si están más de 3 por campo, eso me indica microhematuria. Recuerden, esto es en objetivo de 40, ¿sí? De 40 por. Ahora, a veces la tira nos va a marcar hemoglobina o eritrocitos, como lo llame su marca, pero siempre lo debo de correlacionar con el sedimento urinario, porque puede tratarse de un falso positivo o de un falso negativo, como les comentaba. Ahora, en el caso de las hematurias, es bien complicado definirlas, porque vean la cantidad de patologías que me pueden causar un sangrado. Desde patologías que no tienen que ver con el aparato urinario, como es un apéndice, ¿sí? Situaciones urológicas, como una litiasis, un tumor, ¿sí? Cuestiones renales, como un cáncer renal, una pielonefritis. Entonces, si se dan cuenta, son muchísimas causas y es muy complicado a veces poderlas diferenciar, pero estudios establecieron que se dieron cuenta los investigadores que hay morfología de los eritrocitos que se asocia a sangrados de origen renal y hay otras que me indican un sangrado a nivel urológico. Y esto vino a cambiar muchísimas cosas porque, ok, sé que mi paciente está sangrando por la vía urinaria, pero si tú me reportas que posiblemente este sangrado es de origen nefrológico, estás ayudando un montonal al paciente porque ahora sí se deriva a nefrología para que se pueda diagnosticar, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo se diferencian esos eritrocitos. Ahora, aquí les puse un resumen de las causas más frecuentes. Recuerden, frecuentes, pero eso no significa que sean las únicas, ¿sí? Puede haber, se pueden enfrentar a otras situaciones. Por ejemplo, hematurias transitorias en mujeres jóvenes se pueden asociar ¿a qué? A una infección del tracto urinario. Causas transitorias benignas puede ser pacientes que realicen ejercicio de alto rendimiento, un deportista, ¿sí? O puede ser que la paciente esté menstruando. En niños, si le encuentro una hematuria, ¿qué se puede ver?
o tiene una glomerulonefritis o tiene una malformación en el aparato urinario. Puede tener 3 uréteres, ¿sí? Puede tener una uretra bífida, puede tener alguna anomalía estructural que me esté causando esta hematuria. Ahora, en hombres de mediana edad, la causa más frecuente es una litiasis, pero si estos hombres son mayores de edad, hay que cuidar porque puede tratarse de un proceso neoplásico, puede relacionarse a una hiperplasia prostática, puede relacionarse a una litiasis también, ¿sí? Estas son las causas más frecuentes. Ahora hablemos de la morfología. Estos eritrocitos comúnmente tienen una forma bicóncava, ¿sí? Como lo sabemos. Pero en el caso de la muestra de orina, pueden tener tamaños de 3 a 18 micrómetros, ¿sí? ¿Y esto por qué varía? Va a variar por la centrifugación, por las características de la orina o porque el eritrocito esté alterado, ¿sí? Ahora, esta morfología, como ya les comentaba, puede ser no patológica por cuestiones metodológicas o por patología, y hay que saberlos diferenciar. Ya les decía previamente, se dieron cuenta los investigadores que había cierta morfología de los eritrocitos que se relacionaba a patología renal y había otro grupo que se relacionaba a sangrado de la vía urinaria. ¿Cuál de estos es la más importante? Aquellos que me indican la patología renal y son los eritrocitos dismórficos, ¿sí? Que me indican sangrado glomerular. Ahora, hay que describir primero los isomórficos. De forma normal tienen una forma bicóncava, ¿sí? Si el sangrado es fresco, fresco, voy a verlos con esta forma, ¿sí? Pero si ya tienen un ratito en la orina, su morfología puede cambiar dependiendo las condiciones de tonicidad de esa orina. Si la orina está hipotónica, el agua le entra al eritrocito y se hincha. Si la orina está hipertónica, el agua se le sale y el eritrocito se deshidrata y se crena. ¿Cómo lo vemos en el sedimento? Vean, esta es la forma del disco bicóncavo, esta es la forma del eritrocito crenado, que parece como una estrellita, que la vemos en orinas hipertónicas o en orinas viejas. La forma esferocítica, que en este caso son las puras membranas del eritrocito porque ya se le salió la hemoglobina y queda la pura membrana. Y el monodiverticular, que en este caso puede tener un divertículo y puede ser generado por centrifugación excesiva. Y ahorita vamos a verlo cómo diferenciarlo de los eritrocitos dismórficos. Ahora, paréntesis. Aquí les estoy poniendo el nombre de que eritrocito crenado, discocito, esferocito, pero eso no significa que lo deban de reportar, ¿sí? Recuerden, al final vamos a ver el reporte, pero les adelanto, estos subtipos morfológicos no los deben de reportar. Al final de cuentas, todos son eritrocitos isomórficos que me indican sangrado en la vía urinaria, ¿sí? Y aquí ejemplos de estos eritrocitos. Vean que estos discos bicóncavos, esto de aquí arriba pareciera como un cuenco o algo por el estilo. Se ven de esta tonalidad más o menos amarillenta porque todavía contienen hemoglobina, ¿sí? Vean la forma de esferocito. Estos todavía también contienen hemoglobina, por se ven de esa tonalidad, pero ya se les está saliendo, ya se están hinchando. Ahora, en algunas ocasiones puede que yo tenga el montonal de eritrocitos, como vemos aquí, y es complicado poder ver qué otro elemento forme se encuentra en el fondo. Entonces, en algunas ocasiones voy a requerir que estos eritrocitos se destruyan para que yo pueda ver si hay cilindros, si hay cristales, si hay células neoplásicas o algo por el estilo. ¿Cómo los destruyo? Puedo agregarle ácido acético, puedo agregarle líquido de Turk, en este caso es de 1 a 2 gotitas al sedimento,
O si yo no tengo ninguno de estos dos, puedo también agregarle lisante que viene en mis equipos de hematología, ¿sí? Pero en este caso de este lisante se le agregan microlitros, le agregan 2 microlitros más o menos al sedimento y les lisa todo los eritrocitos para que puedan ver si hay algún otro elemento forme importante, ¿sí? Estos son eritrocitos crenados en una orina hipertónica. Ahora vamos con los dismórficos, que son los que les comentaba, que tienen una relevancia clínica elevada. ¿Por qué? Porque me indican daño en el glomérulo, ¿sí? Ahora, por patologías de diversos tipos, la barrera de filtración, es el glomérulo, se ve alterada y esta alteración genera que los eritrocitos que están en el vaso sanguíneo atraviesen este glomérulo y como atraviesan este sitio con una alta presión, aparte los agujeros son muy pequeñitos, esto genera una alteración morfológica importante en las células y por esta razón generan un morfotipo celular que me indica daño glomerular, ¿sí? Vean por dónde tienen que pasar los pobres eritrocitos. Es como nosotros que nos queremos poner un pantalón de hace 10 años, de cuando pesábamos como 10 kilos menos, ¿sí? Nos queremos meter ese pantalón cuando pesábamos 10 kilos menos y no nos entra, ¿no? Y luego la lonja se nos desparrama por un lado, y así le pasa lo mismo al eritrocito, ¿eh? Vean que atraviesa por este lugar tan pequeñito, y pues a veces por pasar por este lugar tan pequeñito se les desparrama por acá parte del citoplasma y se le generan protuberancias, que es característico de los eritrocitos dismórficos. ¿Qué factores contribuyen a la formación de los eritrocitos dismórficos? Bueno, la presión sanguínea, las membranas de filtración que al pasar por ese lugar tan estrecho genera que se destruya la célula y que tenga una morfología muy peculiar, un pH diferente en los túbulos, la concentración diferente en los túbulos renales y la respuesta inmune, todo esto genera que se genere una alteración específica que me indique este daño glomerular. ¿Cuál es esa alteración? Bueno, también hay subtipos, ¿sí? Hay subtipos que se relacionan a patologías un poquito más, en este caso, más benignas, y hay otros morfotipos o citotipos que se relacionan a un daño más severo. Los que son de daño un poquito más benigno, por decirlo de alguna forma, son los eritrocitos vacíos, que presentan un agujero que está comúnmente excéntrico y es muy pequeñito. Los de tipo anular o de tipo forma de anillo, como este de acá, que también puede verse como codocito, este otro de acá. Los espiculados, que tienen unas pequeñas protuberancias alrededor de la célula, hay que tener cuidado porque estos se confunden con los crenados. Y por último, el que tiene un significado clínico sumamente relevante y con que yo vea solamente uno ya me está indicando sangrado glomerular, es el denominado polidiverticular o acantocito, que es el que presenta estas evaginaciones, estos como chichones, que son muy característicos de un sangrado glomerular severo. Y aquí ya está expresado con fotos, para que vean cómo son. Puede tener esos huequitos pequeñitos, excéntricos, o pueden ya tener la forma del anillo completa, ¿sí? Esta forma que está acá, que ya se le conocería como codocito, que tienen un pliegue central. Vean en el caso de los espiculados, que son los que se llegan a confundir con los crenados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Chequen bien. En el caso de los espiculados, parecieran que son palitos los que salen de la célula. En el caso del crenado, pareciera que son piquitos, ¿sí? Déjenme regresar unas diapositivas. Vean que pareciera que son triangulitos, si se dan cuenta. Esa es la diferencia entre uno y otro, para que lo tengan en consideración.
Y por último, los acantocitos. Este acantocito, ¿cuál es su definición? Un acantocito se define como un eritrocito en forma de anillo o de dona que puede tener de una a más de una protuberancia o evaginación, ¿sí? Y vean, tienen forma de anillo, tienen forma de dona, pero tienen estas protuberancias o puede tener estos piquitos también. Y estos son acantocitos, ¿sí? Hay que tener cuidado, no hay que confundir los eritrocitos dismórficos como este de acá, que es un eritrocito anular, con las formas isomórficas, ¿sí? Estos todavía contienen hemoglobina. Es común que los eritrocitos dismórficos ya no tengan hemoglobina por todo el trajeteo que tienen que sufrir por el hecho de atravesar de la sangre por el glomérulo a los túbulos. Ese trayecto les causa muchísima alteración, hace que la hemoglobina se les salga y por lo regular queda la pura membrana celular con la alteración morfológica, que en este caso es un eritrocito anular, ¿sí? Bueno, eso lo voy a tocar después, no se preocupen. Ahora, ¿cómo hago la cuantificación? Se reporta en porcentajes en el caso del eritrocito dismórfico. ¿Por qué se reporta en porcentaje? Porque entre mayor sea el porcentaje, mayor va a ser la especificidad y sensibilidad de que me están indicando sangrado glomerular. Ahora, ¿cómo hago este conteo? ¿Cómo saco estos porcentajes? Es muy similar a lo que hago con la cuenta diferencial de leucocitos, pero aquí a diferencia son eritrocitos. Ajá, ¿y cómo le hago, químico? Vean, en este campo microscópico que estoy viendo, ¿cómo los voy a diferenciar para empezar? Dismórficos, acantocitos, el acantocito lo saco del grupo de dismórficos porque este tiene su propio valor de referencia y lo vamos a ver al final, no se preocupen. Pero debemos de sacarlo de los dismórficos porque su morfología es sumamente relevante que tiene su propio valor de referencia. Entonces, voy a contar eritrocitos y voy a diferenciarlos entre dismórficos, que es el anular, el de tipo codocito, el vacío, los acantocitos y los isomórficos, ¿sí? Y voy a contar 100, mínimo 100, idealmente 200, ¿sí? Y por ejemplo, en este campo microscópico, pues resulta que yo encontré 32 dismórficos, 7 acantocitos, 49 isomórficos. Y dio un total de 88. ¿Qué es lo que debo de hacer? Me voy a pasar a otro campo microscópico para juntar las 100 células. Y si tengo chance y si tengo tiempo, me cuento los 200 para que sea un resultado más preciso, ¿sí? Y pueda informar en esta situación estos dos, dismórficos y acantocitos, en porcentaje. Y como les comentaba, ¿por qué en porcentaje? Porque se ha establecido que entre mayor sea el porcentaje, mayor sensibilidad y especificidad. Y aquí la cuestión es que hay distintos valores de referencia, dependiendo la bibliografía que consulten. Por ejemplo, el doctor Fogassi, que es un experto en nefrología y en el análisis de sedimento urinario, él hizo una investigación y él propone que a partir de 40% de eritrocitos dismórficos ya tiene una alta sensibilidad y especificidad para indicarme sangrado glomerular. Y en el caso de los acantocitos, más de 5%, ¿sí? Eso es lo que me establece este doctor. Pero como les comentaba, va a depender de la bibliografía que yo consulte, ¿sí? En este caso le estoy dando el doctor Fogassi porque es principalmente las referencias que yo consulto. Y vean, ejemplos de eritrocitos dismórficos con campo claro y en contraste de fase. En contraste de fase se ven mucho mejor, ¿sí? Como pueden ver acá.
Vean este que está aquí solito, en contraste de fase se ve muy bien. Este es de tipo, vean, tiene solamente una sola evaginación, pero tiene forma de anillo. Vean la diferencia entre contraste de fases y campo claro. Otro ejemplo. Y creo yo que lo voy a dejar hasta aquí y la parte del leucocito la dejo para la próxima sesión, ¿sí? Para que me dé tiempo a responder algunas preguntas que lleguen a tener, porque creo que ya les di muchísima información. Entonces, si me lo permiten, hasta aquí voy a detener la grabación y como les comentaba, en la próxima sesión vamos a continuar, pero vamos a dar paso a responder sus preguntas. En dado caso que tengan que algo no haya quedado claro de lo que ya vimos de células epiteliales y eritrocitos. Entonces, adelante con sus preguntas.